Un saludo con todas las bendiciones eternas y gloriosas de nuestro Señor Jesucristo para todos mis hermanos en la iglesia. Una grande bendición nuevamente dirigirme a ustedes hoy para poder compartir la bendita, santa y gloriosa palabra del Evangelio. Al Señor Dios le doy la alabanza y saludo a mis hermanos en todas partes, en Colombia, desde donde damos esta transmisión, o en cualquier otro país, porque sabemos que hay hermanos en otros países que están con nosotros y se deleitan en la bendita palabra del Señor. Los quiero saludar en este día, miércoles 2 de octubre del año 2024, iniciando este nuevo mes para la alabanza de nuestro Dios bendito. Pero hoy también con ustedes, con la oportunidad de compartir un saludo que siempre tiene mi madre, que está conmigo acá en este salón de grabación como Iglesia del Señor, y ella tiene un saludo que a continuación lo vamos a oír. Muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos, personas que en esta tarde, no importa la distancia porque en el Señor no hay fronteras, les envío un cariñoso saludo desde aquí, desde la iglesia Discípulos de Cristo aquí en Piedecuesta, deseándoles que el Señor en esta tarde nos bendiga y nos ayude a poner atención para este mensaje que en este momento nos disponemos para escucharlo. Que el Señor les continúe bendiciendo y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Quiero al Señor Dios siempre darle la alabanza por tiempos y espacios como estos, donde la iglesia del Señor podemos saludarnos y expresar lo que somos, el pueblo de Dios. Yo quiero invitarlo, mi hermano, para que tomemos la Santa Biblia. Estamos estudiando el Santo Evangelio según San Mateo, ya en los últimos versículos del capítulo 28. Y por favor, hoy vamos a tomar los versículos 16 y 17 y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. El título desde la Reina Valera es La Gran Comisión y nos dice la palabra del Señor así. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Amén. Yo quiero encomendarme y encomendar esta exposición en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Él es suficiente para hablarnos, pues Él es Dios eterno y es nuestro Maestro. Y quiero pedirle también al Espíritu Santo que nos dé toda sabiduría y toda gracia para poder comprender esta bendita palabra que hoy vamos a exponer. Y para usted, mis hermanos que están siguiendo todos estos estudios, estamos hoy en la lección número 168. El título del sermón para este día es La Gran Comisión y vamos entonces en la parte 1. Y quiero pedirle, mi hermano, que después de que usted haya escuchado esta predicación, por favor, comparta el video entre sus conocidos para que la palabra de Dios sea predicada. Si se quiere suscribir, hágalo y ahí encontrará todos los videos de este estudio. Y hoy voy a compartir esta palabra del Señor, lo voy a tratar de hacer lo más explícito posible, lo vamos a hacer de una manera expositiva para que usted pueda recibir la palabra del Señor sencilla pero fiel. El título para este día, entonces, La Gran Comisión, y yo quiero hacer una pequeña introducción. La resurrección de Cristo se ha cumplido. Las promesas del Señor Jesús de Nazaret han llegado a su fin y sus discípulos se dirigieron entonces al monte de Galilea donde el Señor Jesús les había ordenado. Todo se viene cumpliendo como el Señor lo había establecido. El versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Los 11 fueron porque los hizo oír la declaración que el ángel del Señor les había dicho a las mujeres. Pero esto no significa que fueron los únicos presentes,
pues el hecho de que algunos hubieran dudado, según lo dice el versículo 17, sugiere fuertemente que entonces había más de 11 personas allí. Vamos a ver a través de las escrituras, mis amados hermanos, que se nos deja ver quién era la multitud que había para este momento de la ascensión del Señor Jesucristo. Esto nos deja ver que probablemente el Señor Jesucristo hubiera fijado esta reunión en Galilea porque era el lugar donde habían más seguidores. Allí estaba la mayoría de ellos. Y parece que este episodio es al que Pablo hace mención cuando leemos allí 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 6. Vamos a mirar lo que dice esta porción del apóstol Pablo allá en Corintios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Amén. Primera a Corintios, el pasaje que estamos leyendo, el apóstol dice, porque yo recibí primeramente esto que he enseñado y esto que recibí del Señor. Vamos a recordar que Pablo recibió la revelación del Evangelio. Él está diciendo lo que recibí, es decir, lo que la inspiración del Espíritu Santo le dejó ver, todos los hechos que no registran los evangelios. Y Pablo nos está diciendo que para esa ocasión de la ascensión, entonces habían más de 500 hermanos allí presentes. Entonces no solamente los 12, sino el número sobrepasaba porque eran muchos hermanos. Por ello el pasaje también nos dice que algunos dudaban. Creo que no cabe ya en este momento ninguna clase de duda a los discípulos porque han ya comprobado firmemente que todo lo que el Señor Jesucristo les había dicho era una verdad. Todo se cumplió y por eso los que no habían creído en este momento creyeron. Entonces ellos se fueron a Galilea. Cuando encontramos el término Galilea en la escritura, generalmente siempre está asociado a que algo se tiene que revelar. Entonces en este momento se revelaría para sustentar y es hacer que algo ahora sea concebido y sea aceptado. Durante el ministerio del Señor Jesucristo muchas veces se le dijo a los discípulos lo que había de acontecer, que era necesario que Él fuera a Jerusalén, que fuera traicionado por los suyos, que padeciera, fuera muerto y resucitaría al tercer día. Pero los discípulos esto no lo creyeron. Este mensaje los discípulos lo creyeron solamente hasta después que el Señor resucitó. El Señor les dijo, vamos a Galilea, al monte donde el Señor les dio la instrucción. Esto es el monte que el Señor les había ordenado o designado. En la Biblia, monte está relacionado con el asiento para el gobierno. Cuando el Señor le dice monte es porque esto tiene una representación espiritual, es decir, gobierno, un régimen, un imperio. Estos tienen autoridad, es decir, un gobierno con autoridad y va a ser muy importante entonces en estos últimos versículos. Porque en este momento la revelación del Señor Jesucristo hacia los discípulos es máxima. Es una revelación de Dios. El Señor Jesucristo pasa a ser mucho más que el Maestro, que los discípulos habían oído y habían seguido. Ahora a ellos les han sido abiertos los ojos del entendimiento para que comprendan la Escritura y para que comprendan todo el mensaje que el Señor les había dado, y ahora pasan a reconocerlo mucho más allá que su Maestro. Ahora ellos van a dar un reconocimiento del Señor Jesucristo como Dios. El versículo 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron. Esto es supremamente importantísimo, mis hermanos, porque en los registros del Evangelio los discípulos hablaron y dijeron que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios y le siguieron, pero nunca vemos un registro donde ellos le hubieran adorado como a Dios.
En este momento ellos ven al Señor y le adoran. Ya los ojos les han sido abiertos, les han sido declaradas las escrituras como debía ser y ahora están viendo al Mesías, mucho más que el simple maestro, sino ahora lo están viendo como lo que el Señor Jesucristo es, Dios eterno, y lo están viendo como Dios. Entonces, esto es supremamente importante porque el Señor es el Mesías, el unigénito Hijo de Dios. Aquí nos deja ver su divinidad, porque aunque se hizo hombre, es totalmente Dios y es eterno. Es decir, que nunca ha habido un momento en el que Él no haya existido y no ha habido ni tan siquiera un segundo en el que el Señor Jesucristo haya dejado de ser Dios. Porque en la encarnación Él se hizo totalmente hombre. Jesús fue hombre completamente, el Señor Jesucristo, Dios mismo encarnado, pero nunca dejó de ser totalmente Dios y esto es importante entonces que nosotros, la iglesia, los creyentes, usted, juntamente conmigo y toda la iglesia del Señor, sepamos quién es nuestro Salvador Jesucristo. Es el Hijo de Dios, pero también es Dios mismo. Por eso la traducción de su nombre, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ellos, dice el versículo, que entonces le adoraron y esto nuevamente cobra importancia porque ellos le reconocieron como Dios y le reconocieron como Salvador por su identidad. Ahora cobra esto mucho más peso para ellos porque están frente a Dios y le están reconociendo como a Dios. El versículo sigue diciendo que había algunos que dudaban. Y la palabra que se usa para ese término dudar, eso viene del griego con la palabra vistazo. Y la encontramos también en Mateo 14:31. Vamos a mirar este término desde el Evangelio de San Mateo 14:31. Dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El mensaje nos está hablando de lo que ocurrió con el apóstol Pedro en el momento en el que el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas. Pedro lo ve, Pedro le dice al maestro, voy, el Señor le dice, ven. Pedro se va caminando por el agua, pero entró en duda. Y cuando entró en duda comenzó a hundirse y el Señor le asió y le tomó de la mano. El pasaje nos está diciendo aquí que algunos dudaban y se está utilizando el mismo término. Y nos está dando una idea, es estar de pie junto a dos caminos y hay que tomar una decisión. Entonces, ¿por cuál nos vamos? ¿Me voy por el de la izquierda o me voy por el de la derecha? Esto denota un estado de reflexión al respecto. Ellos sabían que el Señor Jesús era totalmente hombre, pero también ellos habían visto toda su humanidad y vieron al Jesús que estuvo con ellos. Ahora estaban siendo confrontados con su divinidad. Ahora están viendo mucho más allá de Jesús. Están viendo al Eterno. Están viendo a Dios mismo. Entonces, Él es totalmente Dios y ellos estaban reflexionando sobre esto y esto es lo que las escrituras nos están revelando aquí. El momento en el que los discípulos se dan cuenta que el Señor Jesucristo es Dios. Y entonces esto cobra vida porque comprueban mucho más que es el Mesías prometido que dijo la Escritura, que es el ungido del Señor, el que venía para darnos libertad. Yo quisiera que hiciésemos una reflexión de fe, y es que esta sencilla frase de que algunos dudaban es un testimonio de la integridad de las Escrituras. Mateo no estaba intentando excluir o encubrir hechos que pudieran disminuir la perfección de un momento tan glorioso como este. Las Escrituras nos llevan a la fe verdadera, porque las Escrituras no esconden nada. Ellas son completamente claras y el mensaje del Señor solamente tiene dos alternativas. O lo creemos en la fe o no lo creemos. Pero la invitación, mis hermanos, es a que lo creamos y le demos las gracias al Señor por su obra completa y porque Él es Dios. Gracias, eterno Dios, por mis hermanos y por la palabra del Evangelio.
En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Reciban un saludo de este su servidor y amigo. Nos vemos en la próxima. Que Dios me los bendiga.